El libro La generación ansiosa de Jonathan Haidt, nacido en 1963, psicólogo social y también pensador moral estadounidense y profesor en la Universidad de Nueva York, analiza el fuerte aumento de la ansiedad, la depresión y otros problemas emocionales entre adolescentes y jóvenes durante las últimas décadas. Haidt sostiene que este deterioro psicológico no puede explicarse solo por factores biológicos o académicos, sino principalmente por una transformación radical de la infancia, de la adolescencia y de las relaciones sociales provocadas por los teléfonos inteligentes, las redes sociales y la sobreprotección familiar. Una de las ideas fundamentales del libro es que la infancia tradicional basada en el juego libre, la exploración y el contacto directo con otros niños ha sido sustituida por una vida dominada por pantallas. Según Haidt, los niños y adolescentes actuales pasan cada vez menos tiempo interactuando físicamente y más tiempo dentro de espacios digitales diseñados para captar la atención constante. Esta sustitución altera el desarrollo emocional porque el cerebro humano necesita experiencias reales para aprender confianza, autonomía y regulación afectiva y emocional. Haidt explica que las redes sociales generan una comparación permanente entre las personas. Los jóvenes y adolescentes se ven expuestos continuamente a imágenes idealizadas de éxito, belleza y felicidad. Esto produce inseguridad, baja autoestima y sensación de exclusión. El problema afecta especialmente a los adolescentes debido a la presión estética y social amplificada por las plataformas digitales. El autor señala que desde aproximadamente 2010, coincidiendo con la expansión masiva de los teléfonos inteligentes y las redes sociales, aumentaron de manera notable los trastornos de ansiedad, las autolesiones y los síntomas depresivos. Otra idea importante que aparece en el libro es la sobreprotección de los adultos en relación con los adolescentes. Mientras los niños son vigilados excesivamente en la vida cotidiana, quedan prácticamente sin supervisión en Internet. Haidt considera que esta contradicción perjudica el desarrollo psicológico. Los menores tienen menos libertad para afrontar pequeños riesgos reales, pero quedan expuestos a riesgos digitales intensos, como el acoso virtual, el aislamiento social, la adicción tecnológica y contenidos emocionalmente dañinos. El libro también analiza cómo las plataformas digitales utilizan mecanismos psicológicos de recompensa similares a los de ciertas adicciones. Las notificaciones, los me gusta y el desplazamiento infinito o scroll estimulan constantemente la búsqueda de aprobación y novedad. Esto reduce la capacidad de concentración y atención y favorece estados de dependencia emocional hacia el teléfono móvil. Haidt no propone eliminar completamente la tecnología. El libro Sana tu pasado para manifestar tu futuro de Anna Kress se enmarca dentro de la literatura de crecimiento personal y sanación emocional. Su propuesta central es que la calidad de la vida, presente y futura, depende en gran medida de las heridas emocionales no resueltas del pasado. Kress parte de la idea de que muchas personas intentan avanzar hacia sus objetivos, relaciones sanas, éxito profesional o bienestar emocional sin haber procesado traumas, creencias limitantes o experiencias dolorosas que siguen activas en el inconsciente. Uno de los ejes principales del libro es la relación entre memoria emocional y comportamiento. La autora explica que el pasado no desaparece, sino que se almacena en forma de patrones internos que influyen en decisiones, reacciones y vínculos afectivos. Por ello, muchas dificultades repetitivas en la vida adulta, como relaciones tóxicas, miedo al abandono o autosabotaje, no son casuales, sino manifestaciones de heridas anteriores no integradas. Kress insiste también, esta psicóloga, en la importancia de la conciencia emocional. Para ella, el primer paso hacia la transformación es reconocer los patrones repetitivos y observar cómo se activan en la vida diaria. Este proceso implica también identificar emociones reprimidas, como la culpa, la vergüenza o el miedo, que suelen operar de manera silenciosa pero constante. Al hacerlas conscientes, se abre la posibilidad de reinterpretarlas y reducir su poder sobre la conducta. Otro aspecto clave del libro es la idea de reprogramación mental. La autora sostiene que las creencias formadas en la infancia o en momentos de trauma pueden modificarse mediante prácticas de introspección,
afirmaciones, visualización y trabajo emocional profundo. Aunque estas herramientas pueden parecer simples, Kress, como psicóloga, las presenta como mecanismos para reconfigurar la narrativa interna que cada persona tiene sobre sí misma. También se destaca la conexión entre cuerpo y emoción. El libro señala que las experiencias traumáticas no solo afectan la mente, sino que quedan registradas en el sistema nervioso. Por ello, la sanación requiere no solo reflexión cognitiva, sino también liberación corporal de tensiones acumuladas. Técnicas como la respiración consciente o la regulación emocional son fundamentales en este proceso. Finalmente, el libro propone una visión de la manifestación del futuro basada en la coherencia interna. Según Kress, no basta con desear cambios externos, es necesario alinear pensamientos, emociones y acciones con la identidad que se desea construir. Massimo Ammanniti nació en 1941 en Italia. Es psicoanalista, psiquiatra y profesor universitario especializado en psicopatología del desarrollo infantil y adolescente. Su trayectoria intelectual integra psicoanálisis, neurociencia y estudio del apego, con especial atención a la regulación emocional y los vínculos tempranos. Las ideas de Massimo Ammanniti sobre la timidez y el desarrollo emocional no se presentan como una teoría única de la timidez, sino como parte de su enfoque más amplio del desarrollo psicológico infantil y adolescente, basado en el psicoanálisis del desarrollo y la observación clínica también. Para Ammanniti, el desarrollo emocional se construye desde los primeros vínculos afectivos. La calidad del apego temprano con las figuras cuidadoras influye directamente en cómo el niño aprende a regular sus emociones, a confiar en los demás y a relacionarse socialmente. En este marco, la timidez no es un rasgo fijo de personalidad, sino una forma de organización emocional que surge de la interacción entre temperamento y experiencias relacionales. Además, desde esta perspectiva, la timidez puede entenderse como una tendencia a la inhibición frente a lo nuevo y a la exposición social, acompañada de una mayor sensibilidad al juicio externo. En muchos casos, esta sensibilidad no es patológica, sino una variación normal del desarrollo. Sin embargo, cuando se combina con experiencias de inseguridad afectiva, sobreprotección o falta de validación emocional, puede intensificarse y transformarse en ansiedad social o retraimiento persistente. Ammanniti subraya que el entorno actual tiene un papel importante en la evolución de estas características. Las sociedades contemporáneas tienden a valorar la visibilidad constante, la extroversión y la competencia social, lo que puede hacer que los niños o adolescentes tímidos se sientan insuficientes o fuera de norma. Este choque entre temperamento y exigencias sociales puede aumentar el malestar psicológico. Otro punto clave en su enfoque es la plasticidad del desarrollo emocional. La personalidad no está cerrada en la infancia, sino que puede modificarse a través de nuevas experiencias relacionales, educativas y terapéuticas. La presencia de adultos sensibles, capaces de reconocer la vulnerabilidad sin forzarla, es fundamental para que el niño tímido pueda construir seguridad interna sin perder su estilo emocional propio. En conjunto, la visión de Ammanniti no busca eliminar la timidez, sino comprenderla como parte de un continuo del desarrollo humano. La salud emocional no consiste en volverse necesariamente extrovertido. El libro Bion y la psicosis de Franco de Masi propone una reflexión profunda sobre el funcionamiento de la mente psicótica a partir de las ideas desarrolladas por Wilfred Bion, uno de los psicoanalistas más influyentes del siglo XX. La obra no se limita a explicar conceptos teóricos, sino que intenta mostrar cómo piensa, siente y percibe el mundo una persona atrapada en estados psicóticos. De Masi toma las herramientas de Bion y las reorganiza de una manera clara y clínica, ofreciendo una lectura intensa sobre el sufrimiento mental extremo. Uno de los puntos principales del libro es sin duda la importancia de la relación entre pensamiento y realidad emocional. Según Bion, la mente humana necesita transformar las experiencias emocionales en pensamientos comprensibles. Cuando este proceso falla, las emociones se vuelven insoportables y aparecen mecanismos defensivos muy primitivos. Franco de Masi desarrolla esta idea
mostrando que en la psicosis la persona no solo evita el dolor emocional, sino que también altera su percepción de la realidad para protegerse de aquello que no puede elaborar mentalmente. El autor explica que la mente psicótica crea un universo interno donde predominan la fragmentación, la confusión y el miedo persecutorio. En lugar de integrar experiencias, el sujeto las expulsa o las distorsiona. Esto produce una sensación de amenaza constante. De Masi describe cómo algunos pacientes construyen sistemas delirantes extremadamente complejos que funcionan como refugios psíquicos. Aunque estos sistemas parecen irracionales desde afuera, para quien los vive representan intentos desesperados de mantener cierta estabilidad interna. Otro tema relevante es la idea de ataque al pensamiento. El paciente psicótico puede rechazar el acto mismo de pensar porque pensar implica reconocer emociones dolorosas, límites y dependencia de los otros. En consecuencia, se destruyen vínculos mentales que permitirían comprender la realidad. Franco de Masi considera que esta dinámica no debe interpretarse simplemente como una pérdida de razón, sino como una defensa extrema frente a experiencias emocionales intolerables. El libro también destaca la función del analista. Para De Masi, el terapeuta debe tolerar la confusión, el vacío y las emociones intensas que emergen en el tratamiento. El objetivo no es imponer interpretaciones rápidas, sino ayudar al paciente a reconstruir lentamente la capacidad de pensar y simbolizar sus experiencias. En conjunto, Bion y la psicosis es una obra compleja, pero valiosa para comprender la fragilidad de la mente humana. Franco de Masi logra acercar al lector a los mecanismos profundos de la psicosis. Wilfred Bion nació el 8 de septiembre de 1897 en Mathura, India, entonces bajo dominio británico, y murió el 8 de noviembre de 1979 en Oxford, Inglaterra. Fue médico, psiquiatra y uno de los pensadores más originales del psicoanálisis contemporáneo. Su infancia transcurrió parcialmente en India antes de trasladarse a Inglaterra para estudiar. Participó como oficial en la Primera Guerra Mundial, experiencia que marcó profundamente su visión sobre el miedo, el caos emocional y la fragilidad de la mente humana. Más tarde estudió medicina y se especializó en psiquiatría y psicoanálisis, influido inicialmente por Melanie Klein, aunque desarrolló posteriormente una teoría propia de gran complejidad intelectual. La psicología de Bion se centró en comprender cómo nacen los pensamientos y cómo la mente transforma las emociones en experiencias comprensibles. Para él, el ser humano no posee automáticamente la capacidad de pensar de manera organizada, sino que debe desarrollarla a través de las relaciones tempranas con otras personas, especialmente con la madre. El bebé experimenta emociones intensas, angustias y sensaciones caóticas que no puede procesar solo. Necesita entonces una figura capaz de recibir esas emociones, contenerlas y devolverlas de forma tolerable. A este mecanismo Bion lo llamó función alfa. La función alfa permite transformar experiencias emocionales primitivas en pensamientos organizados. Cuando esta función falla, las emociones permanecen fragmentadas y amenazantes, generando confusión mental y, en casos extremos, fenómenos psicóticos. Bion consideraba que la psicosis no era simplemente una pérdida de contacto con la realidad, sino una lucha desesperada contra emociones insoportables. Por ello estudió mecanismos como los ataques al vínculo, mediante los cuales la persona destruye conexiones emocionales y mentales para evitar el sufrimiento. Otro aspecto fundamental de su obra fue la importancia de tolerar la incertidumbre. Bion sostenía que el analista debía acercarse al paciente sin memoria y sin deseo, evitando imponer teorías rígidas o interpretaciones automáticas. Pensaba que la verdadera comprensión psicológica surgía de la capacidad de observar la experiencia emocional en el presente. Además, investigó profundamente la psicología de los grupos. Descubrió que los grupos humanos suelen actuar movidos por emociones inconscientes colectivas, como dependencia, miedo o agresividad, incluso cuando aparentan funcionar racionalmente. Sus estudios influyeron en la psicoterapia, la educación y el análisis institucional.